Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 22, verso 54. Libro de Lucas, capítulo 22, verso 54. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción maravillosa del Espíritu Santo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén y amén. Una palabra muy leída, una historia muy manoseada por el mundo cristiano evangélico para darle la plataforma a la crucifixión y muerte de Jesús, y obviamente el protagonismo que este hombre de Dios tiene en esta historia. Porque Pedro, para mí, uno de los discípulos más trascendentales y emocionantes en la vida de Jesús. Para mí, Pedro, uno de los personajes más carismáticos, uno de los personajes que más se parece a nuestra vida, uno de los personajes con el que yo más me puedo identificar, no solo por la manera de su llamado, sino por su caminar con Jesús. Pedro, un hombre de altos y bajos como nosotros. Pedro, un hombre de visión, pero también un hombre de carácter. Pedro, un hombre de carisma, ¿verdad? Pero también un hombre de corazón sencillo, pero también un hombre con debilidades, dificultades, con un temperamento un poco colérico, sanguíneo. Pedro, un hombre que representa a lo mejor el 90% de los creyentes en el mundo entero. Pedro, un hombre con una visión extraordinaria del reino. Pedro, con un amor incontrolable por Jesús, por un amor loco por Jesús, con una fe firme incluso para morir por él. Pedro, con una pasión como cuando usted se convierte y dice: mi vida a Jesús. Pedro vivió así, apasionado toda su vida. Por eso quiero que vaya conmigo a Lucas 22, el mismo capítulo, el mismo libro de Lucas, solo el verso 31, por favor. Mire, le quiero recrear lo que pasó antes para que usted entienda y entremos en contexto. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Alguien que escriba esa palabra ahí: confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Míreme, por favor. Por eso el título de mi mensaje en esta mañana, y ojalá lo pueda copiar ahí: mientras yo hablaba, el gallo cantaba.
Alguien puede escribirlo ahí debajo, por favor. Mientras yo hablaba, el gallo cantaba. Yo creo que todos en Colombia, y espero que fuera de Colombia, los que van a ver este mensaje en diferido vía YouTube, todos en algún momento de la vida nos hemos encontrado o hemos visto face to face, cara a cara, un gallo. Todos en algún momento nos hemos sentido familiarizados con este animal. No de pronto porque tengas uno en casa, sino porque es un animal que en realidad es muy cotidiano verlo, no solo por la tele, ¿verdad?, sino también verlo en cada rincón de cualquier pueblito, en cada finca de cualquier casa. El gallo, un animal cotidiano que se convirtió en la amenaza para un hombre de Dios. ¿Qué amenaza puede representar un gallo? No te estoy hablando de una serpiente, no te estoy hablando de una bestia, de una fiera del campo. Te estoy hablando de un gallo. Un gallo representa amenaza para otro gallo o para una gallina, pero nunca para un hombre, para un ser humano. Para un hombre hecho y derecho, un pescador como Pedro. Pedro no representaba una amenaza el tiburón, pero representó una amenaza el gallo. Escuche bien. Por eso la Biblia habla de aquellas pequeñas zorras que son las que son capaces de echar a perder todo el viñedo. Pedro, un gallo se convirtió en una amenaza, porque mientras Pedro hablaba, el gallo cantaba. El gallo representa algo que quiero hablarte en esta mañana. El gallo representa aquello que tú algún día dijiste: no lo voy a volver a hacer. El gallo representa aquello que tú algún día juraste delante de Dios: no voy a volver a hacerlo. El gallo representa aquel voto que hiciste a tu esposo o a tu esposa en el altar diciendo: yo prometo serte fiel. Si te casaste en una iglesia tradicional, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la esplendidez, prometo amarte, honrarte, respetarte hasta que la muerte nos separe. Muchas veces el gallo representa aquel pacto, aquella promesa, aquel compromiso que hiciste con Dios o con los hombres. Pedro había hecho un compromiso no pedido. Escucha bien. Pedro había hecho un compromiso no pedido con Jesús. Jesús le estaba dando algo. Quiero hablarte algo antes de continuar. Jesús le estaba diciendo una instrucción. En el último verso que les leí, le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pocas palabras, escuche bien esto. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para zarandear a Pedro. Espérese. ¿Usted recuerda la historia de Job que hace unos domingos atrás compartimos? El proceso de Job. Que a veces vemos la conversación del diablo con... Esto lo voy a compartir en el liderazgo. De pronto la semana que viene quiero hacer un discipulado general con ellos. Esta es la palabra, pero quiero ondear aquí en esto. Pedro estaba viviendo algo, escuche bien, que vivió Job, el hombre y el libro más antiguo en la Biblia. Job era un hombre justo, escuche bien, eso es lo que dice la Biblia. Era un hombre justo, sensato, un hombre de Dios íntegro. ¿No has visto a mi siervo Job, justo y prudente, que no hay otro como él en la tierra? Y Dios empieza a halagar a Job de una manera poderosa. Pero la Biblia dice que Dios empieza a hablar con Satanás, no como habla con un amigo, porque ellos no son amigos. Pero él llega a la presencia y empieza a decirle: hey, claro, yo he visto a Job, pero claro, porque es que tú lo tienes bien. Permíteme tocar a Job para que tú veas cómo se burlas y cómo te maldice. Escuche bien. Y dice Satanás que él venía de merodear la tierra. Esa palabra en el original no es que Satanás andaba caminando por la tierra como Pedro por su casa. No. Él venía de habitar en lugares de ilegalidad.
Él venía de habitar con la gente ilegal, para que usted me entienda. Entonces, él andaba haciendo sus maldades en la ilegalidad, pero había un hombre justo que él no podía tocar. ¿Alguien me está entendiendo? Había un hombre íntegro que Satanás nunca pudo tocar, llamado Job, y tuvo que pedirle permiso a Dios. La palabra dice que el que recibe un profeta recompensa de profeta, pero la gente se queda solo en esa palabra. Mas dice, pero al que recibe un justo, la gente habla. Eso lo voy a hablar en el liderazgo. No quiero entrar aquí porque ese no es el mensaje, pero quiero explicarte lo que estaba viviendo. En ese momento, Satanás le pide permiso a Dios para tocar a Job. Dice, tócalo. Te voy a demostrar de qué está hecho mi hijo. Tócalo, pero no puedes matarlo. Le vas a tocar los bienes, la vaca, el ganado, todo. No sé por qué el diablo no tocó a las mujeres. Seguramente estaban enconchavadas con él. Escuche. Job no fue tocado porque el diablo quiso tocarlo, fue que Dios lo permitió. Porque cuando alguien vive bajo justicia, el diablo jamás podrá tocarte. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora. Pedro era un hombre que vivía en legalidad y en justicia. Por eso otra vez el mismo diablo le pide permiso a Dios. Vaya conmigo, por favor. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Escúchame, Satanás otra vez volvió a pedir la cabeza de otro hombre de Dios. Ya no era Job en el Antiguo Testamento, ahora era Pedro en el Nuevo Testamento. Un hombre que tenía la misma característica de Job. Job no negó a Dios, aunque aparentemente Dios le quitó todo, porque no fue Dios, usted sabe quién fue. Por eso Job decía: Dios Jehová quitó, y bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero luego Job se arrepiente al final de su historia y dice: hey, de oídas yo te había oído. Yo había oído que tú eras el que quitaba, yo había oído que tú eras el que mataba, pero me arrepiento porque ya sé que tú no matas. Yo me arrepiento porque yo sé que tú no quitas. Tú eres el que das. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te conocen y te ven. Si alguien me está entendiendo. Así que ahora está el diablo queriendo tocar a otro hombre justo como Pedro. El diablo siempre tiene ganas. El diablo siempre le provoca a la gente que vive en justicia. ¿Sabe por qué? Porque la gente que vive en injusticia, en ilegalidad, ya están del bando de él. Escucha, yo te voy a decir algo, te voy a contar algo. El diablo solo tiene autoridad cuando tú entras en el territorio de lo ilegal. Yo te voy a explicar algo. La ilegalidad, el pecado, la maldición, ese es el territorio donde el enemigo gobierna. Esa es su jurisprudencia. Ahí él se mueve, ahí él comanda. Escuche, por favor. Y cuando tú entras a ese mundo de ilegalidad, a ese territorio ilegal, entonces Satanás te tiene bajo su jurisprudencia. Pero cuando tú vives fuera de ese territorio, por lo contrario, vives en el territorio de la legalidad, Satanás tendrá que pedir permiso para tocarte, porque él no tiene acceso. No sé si alguien me lo está entendiendo. Ya le estoy calentando los motores al liderazgo. Ese discipulado general va a estar de locos. Escuchen. Ahora está Pedro y le dice Jesús: Satanás me ha pedido. Igual que hizo con Job. Ah, claro. Pero ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser justo si tiene plata? ¿Cómo no va a ser justo si tiene hijos? ¿Cómo no va a ser justo si tiene tremenda casa, tremendos criados, tremendas vacas, tremendos chonchos? ¿Cómo no va a estar feliz Job? ¿Cómo no te va a ser fiel? Quítale eso para que veas tú. Y yo digo: perfecto. Es que yo conozco que mi hijo no es legal conmigo por lo que yo le doy. Tranquilo, Satanás, tienes mi permiso para que lo toques, pero no lo toques a él. Toca todo lo que él tiene, pero no lo toques. Y lo tocó hasta el punto que Job decidió morirse en algún momento de la vida, porque estaba solo, estaba deshecho. Los amigos se fueron, estaba seco, su vida tenía lepra, sarna por todo lado, de la cabeza a la planta de los pies. Pero en el Nuevo Testamento ahora aparece un hombre como Pedro.
Job era un hombre radical, estaba diciendo si me toca morir honrando a Dios, yo lo voy a hacer. Y Pedro era un hombre radical que le dijo a Jesús: hey, yo no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo también iría por ti hasta la muerte. Estos hombres se parecen. Es que siempre la gente que vive en legalidad es capaz de ir hasta la muerte por causa de su Señor. La gente que vive bajo legalidad es capaz de ir hasta las últimas consecuencias con tal de honrar a su Dios. Y yo creo que ahí me está viendo gente que sabe que ellos aman a Dios y que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por causa de su amor. Pero llegan momentos donde el diablo puede zarandearte. Escucha bien: el diablo podrá zarandearte, pero nunca podrá destruirte. Permítanme retrocederme un poquito y ahora plasmarme en Pedro. Voy a dejar a Job quieto, él no está en mi mensaje ni está en mi boquejo, pero quería regalarte una idea más clara. Ahora Satanás le dice: dame a Pedro para zarandearlo. Escuche bien, escuche bien. Pero el zarandeo de Pedro no fue porque Satanás quiso, es que ya estaba escrito que alguien lo iba a negar y otro lo iba a traicionar. Es que cuando tú vives bajo legalidad, bajo la legalidad del cielo, aún el mismo diablo tiene que hacerte favores. Pasó otro plano. Pedro, yo sé que me amas, pero tú me vas a negar. Ya Jesús le había dado una palabra a Pedro el mismo día. Y Pedro decía: no, yo voy a ir hasta la muerte. Por eso está en el mismo capítulo 22 de Lucas. Y Pedro estaba escondido. Iba Jesús a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Estaba infiltrado. Lo peor que pudieron hacer ellos fue que encendieron fuego en el patio. Y Pedro quiso camuflarse entre ellos y se sentó con ellos. Escuche bien, diga conmigo: el fuego. Porque cuando tú te expones al fuego de Dios, siempre sacas lo de Dios que está metido dentro de ti. Pedro, no estoy entendiendo, pastor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, por favor, verso 54. Lucas 22, verso 54. Ya lo leímos, pero quiero leérselo. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuegos en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pedro, lo peor que pudiste haber hecho fue sentarte en el fuego. Porque siempre si hay algo que tiene el fuego, es que cuando te expones al fuego, se sale el depósito, se exponen los dones, la gracia, el favor de Dios que está dentro de ti. Por eso fuego llama fuego. Y cuando Pedro se sienta en el fuego a infiltrarse entre ellos, alguien le reconoció inmediatamente. Y alguien dijo, y habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no te conozco. Verso 58, por favor. Un poco después, viéndole otro, digo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después otra afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Escúchame bien. Mientras él hablaba, el gallo cantaba. El gallo fue un mal momento en la vida de Pedro. Nadie puede juzgar a una persona por un mal capítulo. Si Pedro pudiese borrar, él borraría de Lucas, de Marcos y de Mateo, que aparecen en esos tres libros, la historia del capítulo 22. Ese fue un muy mal capítulo para Pedro. Pedro borraría la historia de lo que se considera la negación de Pedro. Así aparece en tu Biblia y en la mía. Pedro borraría ese mal capítulo de su vida. Alguien diría: pastor, yo creo que Pedro borraría en el momento que se hundió, pasó el bochorno. No. Pedro borraría. Si yo te pregunto a ti, si tuvieras el poder hoy mismo, en esta mañana, de borrar un episodio, un capítulo de tu vida, ¿cuál borrarías? Seguramente alguien me diría: pastor, yo borraría cuando yo era una niña y un familiar, un tío, un primo, el abuelo, el vecino abusó de mí o tocó mis partes. Yo borraría ese capítulo de mi vida, porque desde esa noche, desde ese día, desde esa mañana, yo no soy el mismo, yo no soy la misma. Alguien me diría:
¿Sabe, pastor? Yo borraría el capítulo cuando perdí a un ser querido. Yo borraría el capítulo de mi vida el día en que mi mamá murió, en que mi papá murió, en que la abuelita que me crió murió. Yo borraría ese capítulo horrible, pastor. Alguien de pronto diría: yo borraría el capítulo cuando yo me enfermé. Los dolores eran insoportables. Yo borraría ese capítulo de mi vida. Alguien diría: pastor, yo borraría el divorcio, porque yo me casé para toda la vida, pero así no fue, y el divorcio me dolió mucho. No comía, caí en depresión. Yo borraría ese capítulo. Yo no quisiera hablar de ese capítulo. Si le preguntáramos al apóstol Pedro: ¿qué capítulo de tu vida borrarías? Estoy seguro que jamás borraría el capítulo cuando él caminó sobre el agua, aunque se hundió. Porque aunque se hundió, caminó, y tú y yo no lo hemos hecho. Yo creo que él borraría el capítulo cuando deshonró a su Jesús, a su pastor, a su apóstol. Yo creo que él borraría ese momento, ese episodio. Porque mientras que él todavía estaba hablando, el gallo detrás que estaba cantando esta historia se parece a otra historia muy emocionante, cuando Dios le dice al rey: destruya a Amalek. Ve y destruye a Amalek. ¿Sabe qué hizo Saúl? Destruyó a Amalek, pero cuando llegó encontró a la vaca gorda, al marrano gordo, a los corderos gordos, y el pueblo dijo: ¿por qué no llevamos lo mejor de Amalek? Vamos a llevárnoslos, está bueno. Y el profeta llega más tarde donde el rey, y le dice: ¿hiciste todo lo que Jehová te dijo que hicieras? Y se levanta Saúl sacando pecho: claro que lo hice. Como cuando tú no respondes a la tarea y el profesor te llama y dice: ¿hizo la tarea fulanito? Y tú dices: claro que sí la hice, profe, lo que pasa es que se me quedó. Usted no hizo nada. No ha hecho esa mentira usted en el colegio. Profe, yo sí hice la tarea, se lo juro por mi abuelita, pero se me quedó el cuaderno, profe. Se me quedó la agenda. ¿Nunca he hecho esa mentira? Estaba diciendo Saúl: yo hice la tarea, pero se me quedó algo de allá, se me pegó. El pueblo dijo que lo guardara y yo lo traje. Escúchame, Saúl estaba diciéndole al profeta: sí hice como tú me mandaste, profeta de Dios. El profeta dijo: ven acá, Saúl, pero que yo sepa, tú eres rey, no ganadero. ¿Qué es ese bramido de chancho que yo escucho atrás? ¿Qué es ese bramido de vaca? ¿De cuándo acá te metiste a ganadero? Si tú eres rey. ¿De cuándo acá tienes animales en el patio? Si a ti no te gustan los animales. Yo quiero escucharte lo que tú me estás diciendo, Saúl, pero es más fuerte el ruido de los chonchos, es más fuerte el ruido de las vacas, es más fuerte el ruido de los animales que tienen atrás de tu patio, que no me deja oír la verdadera voz tuya. Algo estaba pasando así con Pedro. Era tan fuerte el sonar del gallo que no dejaba escuchar lo que él estaba diciendo. El gallo se convirtió en un animal amenazante para Pedro. Yo creo que Pedro, donde veía un gallo, lo mataba. El gallo se convirtió en ese episodio que Pedro nunca quiso contar, en esa historia que Pedro quiso ignorar, en esa historia que Pedro jamás quiso mencionar, en esa historia que Pedro jamás le quería contar a los hijos, en esa historia que Pedro no quería que su futura esposa supiera. Porque todos en algún momento de la vida tenemos algo en nuestra vida que no queremos que alguien más lo sepa. Escuche. Ahora voy a entrar en la profundidad del mensaje. Es que todos en algún momento de la vida tenemos un gallo que no queremos que cante. Hay momentos cuando los músicos que están cantando atrás, que mi voz es poco oída, no se escucha. No, lo que pasa es que siempre la música va a apagar la voz. Porque nunca tendré yo el poder del bajo, de los medios, de los altos, de los brillos con mi voz. Nunca lo voy a tener. Nunca será igual mi voz que la música. Nunca. El gallo estaba cantando, pero Pedro estaba hablando. Muchas veces el canto de la mala vida que llevas, escucha bien, es más alto, tiene el volumen más alto que la poca palabra que cargas. Voy a repetir. Muchas veces el volumen de la música de la mala vida que llevas
del mal testimonio, del mal carácter, de las malas cosas que hacemos, es más alta que el volumen de la poca palabra que tenemos dentro. Pedro, lo siento. Tú me estás diciendo que no lo conoces, pero este gallo te está delatando. La gente ya lo conocía porque él se expuso al fuego, pero ahora un gallo se convirtió en la amenaza para un pescador que no le tenía miedo a los tiburones. Wow. Pedro no le tenía miedo a los tiburones, pero empezó a temerle a un gallo. Este gallo a lo mejor se llamaba Claudio. El peor enemigo de Pedro se llamaba Claudio el gallo. Usted puede, el canto de un gallo en un pueblo, bueno, ya en la ciudad también hay gallos, pero el canto de un gallo en el pueblo, los que son de pueblo me van a entender, puede escucharse a cuadras y cuadras a la redonda. Muy temprano, aunque tú no quieras levantarte 5 de la mañana, el despertador de los pueblos no es la alarma del celular, es el gallo que empezó a cantar, que te está anunciando que un nuevo día empezó. Escúchame. Ese cantar del gallo, ay, bendito el Padre, no era el final para la vida de Pedro. Es que el gallo anuncia que hay un nuevo día, y la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo que Pedro no sabía es que el canto del gallo estaba hablando de que estaba a punto de estrenar una nueva misericordia, un nuevo favor, una nueva bondad. Yo vine a hablarle a alguien en esta mañana que parece que el gallo cantó en su vida. El gallo no es el final de todo, representa que una nueva temporada, que un nuevo día está a punto de empezar. Wow. Hay gallos locos que cantan en la tarde también. Esos tienen un trastorno. Yo he escuchado gallos en el día, 12 del día. Ese gallo no canta porque quiere cantar, ese gallo canta porque tiene hambre. Ese gallo tiene hambre. Ese gallo quiere maíz o crispeta. Escucha bien. Pero el gallo normalmente canta cuando va a amanecer. No lo tengo en mi agenda. Vive Jehová que lo acabo de oír del Padre. Bueno, ¿cuál agenda? Si aquí tengo mi mensaje, no hay nada escrito. Aquí tengo mi mensaje. ¿Cuál agenda? Pero escuche bien. Para Pedro ese era el final. Para Jesús era el comienzo. Es que muchas veces lo que para ti es el final, para el cielo es el comienzo. El gallo cantó para Pedro. Pedro, el gallo se volvió tu enemigo. Tú estabas esperando, ¿dónde hay un gallo? Yo creo que si Pedro tiene ese día su hacha, su machete, su cuchillo, su navaja, antes de que el gallo cante, lo hace un sancocho de gallo en ese fuego. Pero Pedro no vio el gallo, porque el gallo tenía que cantar. Escuche bien, para que Pedro entendiera más adelante que él estaba a punto, que para él estaba a punto de amanecer, aunque para Jesús era la noche más oscura. Pedro, porque después de esto serás simplemente el Pedro. Dejarás de ser el Pedro para convertirte ahora en el apóstol que va y confirma a otros. Por eso la Biblia dice: Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. El gallo para Pedro fue una amenaza. Para Jesús marcaba el nuevo tiempo para Pedro, porque el gallo siempre canta cuando está amaneciendo. Y mi Biblia y la tuya dicen que las misericordias de Abba son nuevas cada mañana. Lo que el gallo le estaba diciendo a Pedro, que Pedro no iba a entender nunca hasta tiempo después. Pedro, ese gallo no está cantando tu fracaso. Ese gallo no era el pitazo final de un partido 5-0 Colombia-Argentina. No. Ese gallo no era el pitazo del partido que se perdió. Pedro, ese gallo representa que aunque tú me traicionaste, Pedro, que aunque tú me negaste, Pedro,
acabas de entrar a un periodo de misericordia y de gracia. ¿Quiere que le diga algo? Me van a matar los religiosos, pero máteme, yo tengo que hablar lo que el Señor me reveló con esta palabra. Mi esposa no me deja mentir. Le dije: amor, el mensaje no lo tengo escrito, lo tengo en mi espíritu. Espero compartirlo como lo recibo del Señor. Es que si escribo una letra le embarro. Quiero que Él sea fluyendo. Míreme por favor. Pedro, el peor momento para Pedro fue este. El momento más agonizante para él fue ese. El gallo se convirtió en su amigo, perdón, en su enemigo. Pero Pedro no sabía que era su amigo. ¿Sabe que el primer hombre en experimentar la gracia no fue el hombre que estaba al lado de Jesús crucificado en la cruz? Los dos ladrones, uno de ellos que dijo: Él es el Hijo de Dios, y el Señor le dijo: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él experimentó la salvación, pero Pedro fue el primer hombre en experimentar la gracia antes de Jesús morir. Pastor, ¿cómo así? Quiero que vaya conmigo a esta historia. Qué historia tan emocionante. Bendito el Padre que este mensaje está quedando grabado, porque yo después me lo veo y me lo transcribo, porque vaya Dios. Verso 60 del capítulo 22 de Lucas, por favor. Y Pedro dijo: ¿lo tienen en pantalla, por favor? ¡Hombre! No sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mire este verso 61. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro. Cambia de capítulo, cambia de entorno. Y Pedro se acordó. Pero quiero detenerme ahí. Entonces el Señor miró a Pedro. Yo creo que esa mirada de Jesús le tradujo el canto del gallo de Pedro. Mírame, Pedro, yo sé que tú no quieres recordar a este gallo más. El gallo se convirtió en tu peor enemigo, Pedro. Ya no le tienes miedo a los tiburones, pero sí le tienes miedo a los gallos, Pedro. Pedro, con esa mirada, el Señor le estaba traduciendo a Pedro lo que el canto del gallo significaba. Pedro, este no es el final. Mi mirada tiene que decirte que estás a punto de un nuevo comienzo. Mi misericordia se renueva sobre ti. ¿Sabe Pedro? Por esa negación es que yo voy a ir a la cruz. Es que yo voy a ir a la cruz por gente como tú, para que puedan vivir una vida plena. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Pedro se sentía mal. Pedro se sentía mal por esa negación, por haber traicionado a su maestro. Pero algo pasó. Lo que Pedro pensó que era el final, para su apóstol, para Jesús, para su pastor, era su nuevo comienzo. Yo no sé qué horas eran en ese momento. Creo que era tarde de la noche. Pero como que un gallo estaba cantando allí. Porque lo más natural es que un gallo cante cuando va a amanecer. Porque lo que Jesús quería enseñarle a Pedro: Pedro, aunque tú me fallaste, mis misericordias se van a renovar sobre ti después que el gallo cante. Y vivirás de misericordia en misericordia, de gracia en gracia, de bondad en bondad. A lo mejor para ti el gallo representa el peor episodio de tu vida. A lo mejor para ti
el gallo represente la época oscura, el capítulo que quieres ignorar. Pero te aseguro que después de eso que te pasó, que tú no quieres mencionar, tu vida no es igual porque te marcó. Escuche bien, es verdad. Pero cuando llegaste a Jesús, tu vida ya no es igual porque te sanó. Por eso el canto del gallo a Pedro, después de esa mirada de Jesús, ya no le recordaba su fracaso, le recordaba su nueva oportunidad. Escuche bien. El gallo representa el dolor, el sufrimiento, el abuso, el divorcio, la separación, la quiebra, la bancarrota. Y es verdad que después de eso que te pasó, tú no eres el mismo, pero en la mano de Jesús, con una mirada de Jesús, vaya que las cosas no van a ser igual, van a ser mejor. Yo no sé si alguien me lo está entendiendo hoy. Porque para Dios, el final tuyo es el nuevo comienzo para Él. Y yo le vine a hablar a alguien en esta mañana que ha estado tirado, postrado en el desierto, creyendo que no hay nada más que hacer, que el gallo le cantó y que ese canto del gallo representa el final de su vida, representa la desgracia, representa el dolor. Permíteme decirte, representa una nueva oportunidad. Hoy le vine a hablar a los soldados caídos como Pedro. Por eso dije que Pedro nos representa. Pedro representa el 90% de los creyentes que un pecado te ha hecho pensar que estás fuera del juego, que un pecado, que un error, que una caída, una traición te ha hecho creer que Dios no quiere nada contigo, que el canto de un gallo es más grande que su amor. Pedro, sé que el gallo para ti representaba algo malo, y sé que para ti también el gallo representa algo malo. Pero vaya que tienes que aprender algo. Dios que es experto en sanar cicatrices y levantar sobrevivientes. El gallo para Pedro no fue el final, fue el nuevo comienzo. A lo mejor tú dices, a mí también me cantó el gallo. Me cantó el gallo el día que perdí mi pureza. Me cantó el gallo el día que vi pornografía, pastor. Me cantó el gallo el día que me acosté con mi novia, con mi novio. Ese día me cantó el gallo. Me cantó el gallo el día que le fui infiel a mi esposo. El día que le fui infiel a mi esposa, ese día me cantó el gallo. El día que me fui al mundo, ese día a mí me cantó el gallo. Pero escúcheme bien, el gallo se convirtió en una amenaza hasta que Pedro miró a Jesús. Cuando yo estaba pequeñito, mis mamás no me tenían que hablar cuando salíamos a algún lugar, ni a mí ni a mis hermanos. Con una mirada de mi mamá sabíamos qué teníamos que hacer, y que si estábamos haciendo algo malo y ella no podía regañarnos porque estaba en una conversación, estaba en una reunión, estaba en algo allí, en una celebración, en una fiesta, en un compartir, y no podía regañarnos como ella quería regañarnos, una mirada con una torcida de ojos era suficiente para saber: en la casa tenemos una cuenta pendiente que arreglar. De esta no me salva ni Mandrake el mago. Esa mirada, tú haces eso, es una persona y dices, estás diciendo lo que estás haciendo está mal. Así hay gente que habla con los ojos, ¿sabes, verdad? Usted se imagina esa mirada de Pedro con Jesús. Yo me imagino que fue una mirada de amor.
Yo se lo voy a revelar aquí. Verso 61, capítulo 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Escucha bien. ¿Sabe por qué Pedro lloró? No lloró porque Jesús lo hizo sentir miserable, porque tiempo después, cuando se les aparece en la segunda pesca, escucha bien, que pescaron 153 peces, Jesús nunca le habla a Pedro de la traición, de la negación, de la negada, nada. Eso quedó en el olvido. Solo le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Pero ¿sabe por qué lloró? Porque Pedro dijo: ¿cómo él siendo tan bueno? ¿Cómo él siendo tan fiel? Yo le fui tan infiel. Pedro no pudo soportar que en el momento cuando tú le haces algo a alguien, alguien puede responder mal. Jesús, no pudiendo hablar, lo mira con amor. Wow. Pero digo, yo no puedo comprender cómo es escuchando que le negué, cómo esto escuchando que maldije, te le conocía, me sigue mirando con esa misma mirada de amor, como cuando me pidió la barca prestada en el lago de Genesaret. Wow. Wow. Pedro se puso a llorar porque estaba diciendo, y la mirada no cambió. Aún después que yo le negué, él sigue mirándome con el mismo amor. Él sigue mirándome con la misma gracia. Él sigue mirándome con el mismo favor. Cuando alguien hace algo que no te gusta, tu mirada cambia y lo miras bravo. Cuando una persona está brava, mira bravo. Jesús no estaba bravo con Pedro. El lloro amargo de Pedro no fue porque Jesús lo miró mal, sino porque Pedro no podía entender cómo este hombre, después de yo haberle negado, me sigue mirando como la primera vez. ¿Sabes qué es difícil? Debe ser sumamente difícil mirar a tu esposo a la cara después que tu esposo te falló en el matrimonio. Debe ser difícil mirar a tu esposa a la cara después que tú le fallaste con otra mujer. Debe ser terrible llegar a casa y mirar a tu esposa o a tu esposo con los mismos ojos de amor después que estuviste en la cama con otra mujer o con otro hombre. Sí es difícil para quien lo hace, no sabiendo que lo hizo la otra persona. Te puedes imaginar para Pedro, para Jesús, que ya Pedro sabía que lo había hecho porque el gallo había cantado y que Jesús lo había escuchado. Se me cae la cara de vergüenza, diría. Pero allí estaba Pedro. ¿De qué está hecho este hombre? Que puede amarme, que puede mirarme como la primera vez, como si no hubiese pasado nada. Pedro, es que no pasó nada. ¿Tú escuchaste el gallo, Pedro? Ese gallo representa que hay un nuevo amanecer para ti. Tu peor enemigo se convirtió en tu mejor aliado. Alguien tiene que entenderme. Tu peor episodio, que te dejó huellas y marcas, te convirtió en un sobreviviente de. Las marcas en tu vida no hablan de tu debilidad, hablan de tu proceso. Pedro. Ese gallo no representa nada diferente a que mi misericordia para ti se han renovado hoy. Si no te lo dijo el gallo, que te lo digan mis ojos. Escúcheme bien. Es que la mirada de Pedro se encontró con Jesús. Wow. Es que yo te puedo estar viendo a ti y tú puedes estar mirando para otro lado. Para que tu mirada y la mía se encuentren. Acércame a esa cámara, por favor. Si está, no sé cuál cámara está. O la que quieran acercar. Para que tu mirada y la mía se encuentren. Escúchame bien. Tú puedes estar viendo, yo tengo que estar ahí. Ahí no nos estamos viendo. Tú me estás viendo, pero yo estoy viendo hacia allá.
Pero si yo hago esto y tus ojos se encuentran con los míos, eso es diferente. Pero para que yo me encuentre contigo, yo tengo que mirar donde tú estás. ¿Sabes qué tienes que hacer en esta mañana? Tienes que volver a voltear tu mirada hacia Jesús. Tienes que volver a voltear tu mirada hacia Jesús. Pedro podía estar mirando a otro lado. Podía estar mirando dónde fue que el gallo cantó, porque le voy a mochar la cabeza a ese gallo con mi navaja. Pedro podía estar pensando, ¿y ahora qué? Pero Pedro decidió mirar a Jesús. Cuando el gallo te cante y creas que es el final de todas las cosas, es porque es el principio. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Vuelve a hacer lo que hacías al principio. ¿Qué? Vuelve a mirar a Jesús. Te voy a mirar, Pedro, como la primera vez que te pedí la barca prestada, porque todavía sigo necesitando tu barca para que sigas tirando la red y sigas pescando peces. Solo fue la primera. Ahorita más tarde viene la segunda pesca, Pedro. Aquí no todo está terminado, porque llegará un punto en tu vida, Pedro, en que tu sombra empezará a sanar enfermos. Te convertirás en un apóstol. Perdóname, Pedro, pero quiero decirte algo. Tú serás el pastor de la iglesia primitiva, aunque el gallo te haya cantado, porque mi misericordia no es más pequeña, escúchame bien, que tu pecado. Al contrario, Pedro, es más grande que tu error. Y aquello que empezó a ser el enemigo de Pedro se convirtió en su aliado. Es que el proceso te dice que algo nuevo Dios está a punto de hacer. El dolor te dice que algo fresco el cielo va a ser para contigo. Yo quiero terminar ya, porque ya el Señor terminó. Yo quisiera orar. Y diga terminar porque no tengo un mensaje escrito aquí. Tuve que depender de Él. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pero creo que es el tiempo de volver a mirar a Jesús. Que muchas veces Jesús te está mirando, pero tú estás mirando en otra dirección. Para que esa mirada se encuentre con la tuya, tienes que voltear a mirarlo otra vez.